Capítulo 4. Liberadores Unidos, parte 14. Milady utilizó su magia gravitatoria para hacer volar a todos sobre el bosque. Ahora tenía un control perfecto sobre su magia y podía enviar a todos a una velocidad vertiginosa de 500 km por hora, a la vez que mantenía la resistencia del aire casi a cero. Incluso después de 2 horas de volar con 4 personas, no parecía cansada. Su velocidad y resistencia se habían duplicado con creces, por lo que no parecía que fuera a quedarse sin mana pronto. Milady podía volar más rápido que cualquier otro ser vivo y maniobrar con la misma libertad que si estuviera en tierra firme. Nadie podía cubrir tanto terreno como ella en un solo día. ¿No necesitas descansar?, preguntó Laus. ¿HM? Si te estás cansando, puedo dejarte bajar un poco, respondió Milady, dando vueltas en el aire. No parecía estar agotada. Yo también pensé esto cuando veníamos aquí, pero realmente estás en otro nivel, murmuró Laus. Y pensar que esto es sin la ayuda de mi magia de evolución, dijo Liutigis con asombro. Durante la guerra, Milady solo había podido alcanzar este nivel de habilidad con la ayuda de Liutigis, pero ahora las cosas eran diferentes. Según Milady, había comprendido la verdadera naturaleza de su magia ancestral, y eso era lo que le había dado un poder tan grande. Supuestamente, la verdadera naturaleza de la magia gravitacional era la capacidad de interactuar con la energía contenida en el propio planeta. Un humano normal solo podría afectar a la gravedad del planeta, o a sus fuerzas de rotación, pero teóricamente la magia gravitatoria también era capaz de mover las placas tectónicas del planeta y manipular las fuerzas geotérmicas y magnéticas para alterar el clima. La magia antigua era una magia capaz de alterar las leyes fundamentales del universo. En el caso de Milady, eso significaba que podía absorber el maná del propio Tortus, además de sus nuevas habilidades de manipulación de la gravedad. Por supuesto, había un límite en la cantidad que su cuerpo y su alma podían soportar, pero por lo demás podía absorber una cantidad infinita. Todo el mundo se ha reunido en el cuartel general, Lao Chan ha recuperado todas sus fuerzas y por fin tenemos una forma de curar a Dylan Kun y a los demás. Ya no hay nada de qué preocuparse. A partir de ahora, nos centraremos por completo en el entrenamiento. No pueden seguir comiendo mi polvo para siempre. A menos que les guste tanto el sabor del polvo. Volviendo a su habitual carácter molesto, Milady le sacó la lengua a Oscar y a los demás. Contento de que volviera a estar en plena forma, Oscar sonrió con pesar. Sí, tenemos que hacernos al menos lo suficientemente fuertes como para enfrentarnos a un apóstol nosotros solos. ¿Quién sabe cuántos hay? Además, esos paladines podrían ser más fuertes de lo que creíamos. Sus enemigos eran formidables, pero así les gustaba a los libertadores. Vamos a romper ese pilar en la montaña divina y cortar la conexión de It con este mundo. Ah, y si baja a detenernos, también lo aplastaremos. No se preocupen, chicos, podemos hacerlo, exclamó Milady, dando vueltas alrededor de Oscar y los demás. Envalentonados por su certeza, los otros libertadores le dedicaron sonrisas sin miedo. Más vale que empecemos a entrenar, replicó Oscar con indiferencia. El trabajo de los antiguos usuarios de la magia era asegurarse de que podían derribar fácilmente a los apóstoles. De lo contrario, nunca podrían conquistar la montaña divina. Salas se encargaba de la logística, así que los usuarios de magia antigua solo tenían que pensar en cómo entender la verdadera naturaleza de su propia magia. Milady llevó al grupo a las profundidades del bosque pálido, donde estaban ocultos del resto del mundo, y lo suficientemente lejos como para que no hirieran accidentalmente a alguien con su entrenamiento. Vandré, Meiru y Neyai se dispusieron a llegar tan pronto como terminaran de transportar el ejército del Señor de los Demonios al cuartel general. Es bastante emocionante estar en lo profundo del bosque con mis amigos. Es como una fiesta de pijamas, exclamó Liutigis. Pero tú eres la reina del bosque. ¿No debería ser esto normal para ti?, preguntó Laus. Laus, no lo cuestiones. Hasta que llegamos nosotros, los únicos amigos que tenía la IU eran las cucarachas y las mariposas venenosas, respondió Oscar. Lao se volvió hacia Oscar sorprendido. Luego dirigió a Liutigis una mirada de lástima antes de darse cuenta de que su situación no era muy diferente. La única persona a la que realmente llamaba amigo era Mulm, y debe estar absolutamente cabreado ahora mismo. De hecho, probablemente quiera matarme a mí más que a nadie. Es bastante devoto, después de todo, la IU. Me alegro de que hayas conseguido encontrar verdaderos amigos, dijo Laus con simpatía. ¿HM? Sí, por supuesto. Justo en ese momento, Milady se acercó flotando, de pie y boca abajo. No pasa nada, Lao-chan, nosotras también somos tus amigas. No me mires con lástima. Todos se rieron de eso, y luego bromearon sobre lo rápido que todos dominarían su magia. Desgraciadamente,
Su buen humor no duró mucho cuando empezó el agotador entrenamiento. Habían pasado 10 días desde que Milady y los demás habían entrado en lo más profundo del bosque. Neiyais, Vandré y Meiro habían terminado de transportar a los seguidores de Azul y estaban siendo conducidos al campo de entrenamiento por Uroboros. Meiro caminaba emocionada por el bosque, ansiosa por ver a Milady una vez más. No los molestes demasiado. Lo último que quieres es estropear su relación antes de la batalla final, dijo Vandré con una mirada molesta. ¿No se puede? No puedo creer que Oscar Kun haya llamado a Milady-chan para una conversación romántica en la colina. Como su especie de hermana mayor, tengo que preguntarle todo lo que pasó. Vandré, Meiro y Neiyais habían pasado por Saintón de camino. Habían estado acampando en la naturaleza todo el tiempo, y se dieron cuenta de que Saintón estaba a un corto desvío de su ruta prevista a través del bosque pálido, así que se detuvieron con la esperanza de alcanzar a Milady y a los demás. Desgraciadamente, el grupo de Milady ya se había marchado para entonces, pero aún así consiguieron escuchar algunas historias interesantes. Me parece que solo haces esto para satisfacer tu propia curiosidad. Quizá necesites gafas, porque está claro que lo hago por amor a mi querida Milady-chan. Vandré se giró hacia Neiyais, buscando apoyo. Sin embargo, Neiyais no parecía estar prestando atención a la conversación. No pierdas el tiempo, Ban-kun. Nice-kun sigue fuera de sí porque Susa-chan se las arregló para hacer lo suyo. No lo hizo, exclamó Neiyais, con la cara enrojecida. Parecía que había salido del estupor en el que se encontraba. Oh. Pero ella te ató y te robó tu primer beso, ¿no es así? No digas eso, supongo que en ese sentido, ella definitivamente lo hizo suyo. Van, por favor, para. No quiero recordarlo. Lo peor era que Corinne había sido la que lo había distraído para que Susia pudiera atarlo. Y Ruth había hecho las cadenas para ella. Los familiares de Vandré habían sido los que lo abordaron, y cuando estaba en el suelo, las hermanas lo habían inmovilizado y lo habían besado, lo habían casado y reclamado como un premio. Neiyais aún recordaba las miradas de culpabilidad en los rostros de Corinne y Ruth cuando lo vieron atado y llevado a casa para la matanza. Pero una mirada de Susia les hizo huir. Tenía claro que las habían amenazado para que ayudaran con este plan. Susia y Junfa habían hablado de cómo querían arreglar las cosas antes de la batalla final, y que habían sido influenciados por la relación de Milady y Oscar, y que lo habían echado mucho de menos mientras había estado fuera, y que estaban preocupados por él, y dieron todo tipo de otras razones por las que habían hecho lo que habían hecho. Por suerte, Neiyais había conseguido escapar después de un beso, así que técnicamente no habían conseguido devorarlo del todo. «Oh, ¿realmente lo odiaste tanto?», dijo Meiro con voz burlona. Neiyais permaneció en silencio y desvió torpemente la mirada. Aunque hubiera sido en contra de su voluntad, se sentía culpable de que él, un hombre adulto de casi 30 años, hubiera besado a dos niñas de 12 y 8 años. Quería odiarse a sí mismo por ello, pero no podía. Naisama. No está bien volver a usar el nombre de Grun. Después del beso, Susia le había ofrecido una docena de disculpas, le había profesado su amor 1,000 veces, había rezado para que volviera sano y salvo, y al final de todo, en un tono casi de reprimenda, había dicho eso. Aún no estás orgulloso de ti mismo. Hace mucho tiempo, Neiyais había destruido su hogar, la aldea Grun, y a todos los que vivían en ella. La culpa que sentía por ese desastre no había disminuido en absoluto desde que se unió a los Libertadores. Neiyais estaba seguro de que lo llevaría consigo hasta el día de su muerte. Pero al mismo tiempo, les había dicho a Milady y a Oscar que le gustaría recuperar el nombre de Grun algún día. Realmente deseaba llamarse por su verdadero nombre, Neiyais Grun, con el tiempo. Ellos le habían sacado de su escondite y le habían dado la determinación de volver a mirar hacia adelante. Y no solo ellos, Susia y Junfa también habían sido fundamentales para reavivar sus ganas de vivir. Como mínimo, estamos orgullosos de ti. Estás luchando por construir un futuro mejor para todos nosotros, había dicho Susia mientras le cogía la mano y le miraba a los ojos. Eres un verdadero guerrero del desierto, Naisama. Su mirada inquebrantable le había atravesado el corazón, calentándolo desde dentro. Todavía no sentía que se hubiera convertido en el tipo de guerrero que había sido su padre. Pero al menos, sentía que podía mantener la cabeza alta frente a estas dos chicas. Nice-kun. ¿Te has vuelto a despistar?, preguntó Meiro, sacándolo de su ensueño. Deberías rendirte, Neiyais. No puedes vencer a esas hermanas. NGH. Lo más triste era que Neiyais ni siquiera podía refutar a Vandré. Apresuró sus pasos, tratando de alejarse de las risitas de Meiro y Vandré. Uroboros se subió a su hombro, y él se estremeció por reflejo. Neiyais ya estaba acostumbrado a la apariencia de Uroboros,
pero aún así retrocedió por instinto cuando lo pillaron por sorpresa. Uroboros parecía decirle que habían llegado al campo de entrenamiento. Sorprendido por el silencio que reinaba, Neyais apartó unas ramas y entró en el claro. «¿Qué ha pasado?», exclamó. Oscar, Laus y Liutigis estaban tirados en el suelo, retorciéndose débilmente. Al ver a Neyais y a los demás, Milady sonrió y dijo: «Por fin estás aquí, Merune. Ahora por fin podemos empezar a entrenar en serio». «¿Qué?». Neyais, Meiru y Vandré gritaron al unísono. Incluso Laos parecía medio muerto. «¿A qué clase de entrenamiento les está sometiendo Milady?», pensó Neyais, retrocediendo unos pasos. Sin dejar de sonreír, Milady se acercó a ellos y continuó: «Ahora puedo hacerlos trabajar hasta la muerte en espíritu y en cuerpo». A juzgar por el estado en el que se encontraban Oscar y los demás, probablemente lo decía en sentido literal. Las almas de Oscar y Liutigis estaban escapando de sus cuerpos, y un espíritu de Laos intentaba despertarlos antes de que fuera demasiado tarde. Por la razón que sea, Milady parecía estar tratando de matar a sus amigos. «¿No están contentos, Okun, Lao-chan, Liu-chan? Ahora pueden morir sin preocuparse». Oscar y los demás se despertaron justo a tiempo para escuchar eso, haciendo que la desesperación coloreara sus rostros. Incluso la masoquista por excelencia, Liutigis, se acercaba a Meiru en busca de salvación. Parecía un zombi. Oscar, por su parte, parecía estar dudando de enamorarse de Milady. «Muy bien, chicos, espero que estén listos para unirse a Okun y sus amigos», dijo Milady a los recién llegados, con innumerables esferas negras apareciendo a su alrededor todo el tiempo. Milady-chan, por favor, cálmate. «¿Podemos hablar de esto?», respondió Meiru con voz tímida. «Ella es un demonio», murmuró el hermano del señor de los demonios, aterrado. Neyais, sin embargo, simplemente se rindió sin luchar. Como era de esperar, nadie consiguió escapar de la señor de los demonios Milady. 3 nuevas voces se unieron al coro de los condenados en las profundidades del bosque pálido. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.